Ya, espero que estén bien hoy, espero que hayan amanecido bien, no hayan amanecido con tanto sueño, aunque yo creo que todos a estas alturas ya tenemos sueño de levantarnos por las mañanas, ¿cierto? Eh, Gracias por ya identificarse ahí en el chat antes que se los dijera. Eh, Recuerden tener a mano ahí su cuadernito, su libro, ustedes saben que trabajamos con el libro, así que el libro el que tienen que tener a mano. Si desean hablar, ya saben, pueden activar el micrófono para consultar, para hablar. Y eso, vamos a hoy avanzar un poco en lo que sería la tercera unidad, que vamos a ver con más profundidad el segundo semestre. Ya, hoy solo vamos a tratar de ver un poquito, más o menos de qué va a tratar o de qué creen ustedes que va a tratar esta unidad. Ya, vamos a tratar de ver solo eso y si podemos avanzar un poco lo hacemos, pero probablemente esta misma clase se retome cuando volvamos de vacaciones. Ustedes saben que el día martes ya es el último día de clases, ya el martes 13 es el último día. Por si no estaban al tanto o no lo recordaban. Bueno, acá está nuestro objetivo de hoy, que como ven, la idea es analizar y comparar textos que ahondan en la problemática de la migración. Ya, identificar y evaluar ideologías y creencias, puntos de vista, identificar o evaluar intenciones implícitas y explícitas de diferentes textos. Todo este título donde dice desplazamiento y migración. ¿De qué creen ustedes que se va a tratar esta unidad? ¿Alguien me puede comentar? ¿Conocen ustedes sobre el tema de las migraciones? ¿Qué entienden por el tema? Vamos por ahí. ¿Qué saben sobre la migración? Como cuando uno sale de su hogar, por así decirlo, y migra a otra parte, como las personas cuando se mueven de un lugar a otro, o los animales también migran para invierno, esas cosas. ¿Eso o no? Exacto, es eso mismo. ¿Por qué últimamente ocurre bastante esto de la migración? De que llegan personas migrantes de otros países porque entran a diferentes lugares o se van de sus países de origen para ir a otro. ¿Por qué ocurre esto ahora? Porque últimamente es súper común ver gente Puede migrante. ser por situación económica. Muchas veces la gente emigra porque en otros países se gana más y es mejor la situación económica que donde viven o por problemas en el país, por guerra y muchas otras cosas. Exacto, ¿cierto? La migración ocurre bastante por el tema eso del, como dicen, de la economía, porque el país no está bien, no está estable, entonces ellos buscan estabilidad, buscan el sustento, entonces van y van a otro país donde ellos consideran que probablemente van a estar mucho mejor. ¿Ya? Ustedes, vamos más allá con el tema de la migración, ¿ustedes se consideran migrantes? ¿Consideran que nosotros somos migrantes o que todos somos migrantes?
¿o no? Pero, por ejemplo, más allá de salir de nuestro país, como cuando cambiamos de lugar, porque no toda la vida vamos a vivir en el mismo lugar, entonces vamos a vivir en constante movimiento, yo creo que sí. Claro. Y consideren también que antes de que nosotros existiéramos, por así decirlo, en este país, porque obviamente no tenemos tanta antigüedad de tiempo, los primeros que estaban aquí eran los pueblos nativos, ¿cierto? Llegó gente migrante de España, de otros países, ya a colonizar acá. No eran de acá, ¿cierto? Eran de otros lados, eran de fuera, llegaron acá a colonizar, a llegar a vivir al país y se quedaron aquí. Por ende, nosotros provenimos de líneas ya de familia que probablemente en algún momento fue migrante y se vino de otro lado para poder llegar acá y hacer su vida acá, ya, porque antes de que nosotros naciéramos, nuestros antepasados probablemente vinieron de otro lugar y no estaban acá. No sé si me entienden, va igual en ese sentido, de que los que no son migrantes aquí, digámoslo así, son los que han nacido aquí, los que fueron nativos hace mucho tiempo, ya. Los indígenas, los que vivieron muchos años antes que nosotros. Entonces, en teoría, en todos los países, y todos somos migrantes, o todos hemos sido migrantes alguna vez, o nuestros antepasados en este caso, porque nosotros nacimos acá, pero nuestros antepasados probablemente vinieron de otro lugar a vivir acá, ¿ya? Vinieron de otros países quizás a vivir acá y terminaron acá en Chile. Y nosotros nacimos acá. Y claramente nosotros vamos de lugar en lugar también cuando claramente nos cambiamos de casa. Puede que ustedes en unos tiempos más no vivan ya acá en Chile y vivan en otro país, probablemente, quién lo sabe. Es algo que no sabemos. Bueno, dentro de esta unidad, vamos a ver algunos poemas ya dentro de esta primera parte de Antonio Machado. Ustedes pueden observar estas mismas imágenes dentro del libro, si es que lo tienen a mano, quizás en el libro se ve más clarito, ahí se ve más grande, pero el libro probablemente se ve de otra manera. ¿Qué ven en estas imágenes? Antes de pasar a lo que son las preguntas que están, ¿qué ven en estas imágenes? Sin contar el poemita que está aquí en la esquina, claramente. ¿Es un aeropuerto? Es un aeropuerto, claro. ¿Qué es lo que les llama la atención de este aeropuerto? La variedad de personas. Exacto, en un aeropuerto es donde más se ve la cantidad de gente que entra y sale, no solo por irse, qué sé yo, de vacaciones, sino que gente que llega de otro lado, llega a vivir acá, gente que se va del país, ya entra y sale gente constantemente. Aquí en De- Brasil se nota menos porque, pero igual hay gente de otros países, en Santiago se nota más. Por ejemplo, exacto, mi abuela es de Santiago y dice que, o sea, trabaja en Santiago y dice que tú camináis por la plaza y hay diferentes tipos de gente, o sea, me refiero a por países. exacto. En donde más se nota es en Santiago. Uno llega no solo al aeropuerto, sino que en los terminales. Ya, yo viajo a Santiago a veces a ver a mi tía y puede uno ver en las cuadras de los terminales, cerca de los terminales, siempre uno va a encontrar a gente migrante, gente que ha venido de otros países a vivir acá, porque acá la situación es mucho mejor probablemente que en su propio país. Entonces migran y van de lugar en lugar buscando donde estar mejor. Ya, entonces también es común ver gente migrante. La gente no toda llega del aeropuerto, claramente, porque no todos tienen quizás la situación para poder costearse el pasaje de avión y viajar. Otros vienen a través, pasan en buses, en otro tipo de transporte, ya vienen de algunos que hacen deo de repente. Hay mucha gente y llegan de diferentes maneras y por diferentes lugares.
ya no solo en el aeropuerto es claro, un punto central donde uno ve diferentes gente de distintos países porque mucha gente hace viaje de turismo. Entonces, en el aeropuerto uno puede encontrarse gente de muchos lugares, pero en los terminales de buses también, ¿ya? Pero sí, lo que se ve aquí es eso, la cantidad de gente que se aglomera en un lugar, gente de muchos lugares del mundo. Aquí un poquito de historia de quién fue Antonio Machado, que es de quien vamos a leer en este caso el poema, para ir respondiendo algunas preguntas. Bueno, Machado fue un poeta español y el más joven de los representantes de la generación del 98. Dentro de su año en el que él nació, hubo una generación de poetas y escritores, ya antes de él hubo otra generación, pero él es de la generación del 98, así se le llama a su generación, dentro de la que él escribió. También tuvo un hermano que también escribía poesía en este caso, ya Dejen de rayar la pizarra, por favor. Fue bastante distinguido durante su enseñanza, ya cuando él estuvo estudiando fue siempre bastante comprometido, distinguido y era muy bueno en su área. Ahí hay una pintura de él para que lo puedan ver cómo era. Y bueno, a su muerte murió solo en el exilio, ya durante la Segunda República Española, murió solo por ahí. Ya después de haber sido tan conocido, fue a morir solo, murió en 1939. Ya era español por si acaso. Aquí está el poema. Dice, este es solo un fragmento por si acaso, porque este poema es más largo y si quieren también lo pueden buscar porque está la versión en canción también, ¿ya? La canción se llama, se los digo al tiro, y la pueden buscar, quizá sea más fácil escuchar la canción que leer el poema. Se llama Caminante no hay camino. O Cantares también. Dice, caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. ¿De qué creen ustedes que trata este poema? ¿A qué se nos hace referencia con el caminante no hay camino, se hace camino al andar? Como estaba el tema de los migrantes, creo que alguien que sale de un lugar. Claro, porque dice, Porque igual ahí dice, al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Y algo como que no va a volver atrás. Como que claro, ya tomó la decisión de ir. claro, tomó la decisión de irse, no va a volver y esa va a ser su vida ahora, otra, ¿cierto? Una completamente diferente. En realidad es la vida, que la vida no está atrasada, ¿cierto? Desde antes de que que el propio movimiento lo que nosotros vamos haciendo en este caso es lo que nos
va formando el camino, va definiendo en este sentido el destino, ¿cierto? No está hecho, sino que uno hace el camino. Si uno se va de un lugar y migra a otro, uno va a hacer su vida en otro lugar, uno no sabe lo que va a pasar en ese otro lado, pero uno se hace el camino. ¿Bien? ¿Cómo, bueno, cómo asocian el poema con el tema de la migración? Considerando que ese es el tema en este caso de la unidad, ¿cómo lo asocian? ¿Cómo lo relacionan? Dice, caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. En el tema de la migración por tema económico, como que cuando viajan a otros países empiezan a tener buena situación económica y pueden tener, ¿cómo se llama? Adquirir más cosas que antes no tenían. Y recordando el pasado, eso ya no está. O sea, esa pobreza que vivieron en el país de donde venían, esa guerra, eso, todo eso ya no está porque están en otro país. Donde sí les va bien, donde sí tienen recursos, por eso. Claro, sí, se puede relacionar así, considerando que ellos no vuelven atrás y que, como dice el poema, y al volver la vista atrás, ellos ven ese lugar al que nunca probablemente van a volver, ese lugar al que nunca más van a regresar, o si regresan va a ser por algún motivo específico, ¿cierto? No para volver a sufrir quizás como lo hacían antes. Considerar también que no hay un plan preparado, uno prepara un plan, pero la vida de repente tuerce los planes que uno tiene, entonces el destino se va forjando, ¿cierto? Uno de a poco va forjando su destino de acuerdo a lo que va sucediendo. Y en cualquier momento, cualquiera de nosotros mismos hasta podemos ser migrantes, ¿cierto? En cualquier momento de la vida, uno no lo sabe. Por eso está relacionado con, en este caso, con el poema. Se asocia el poema con el tema de la migración, porque dice que al andarse ese camino, o sea, si de repente nosotros nos fuéramos, también seríamos migrantes y también quizás estaríamos buscando, porque en algún momento podemos pasar verdaderos problemas aquí en nuestro país y salir e irnos. En cualquier momento se puede pasar, uno no sabe, ya. La vida se va haciendo al momento. Hoy podemos estar bien y mañana vamos a estar completamente diferentes probablemente. Dice, ¿qué relación pueden establecer entre la imagen y el poema? Ya en la imagen veíamos un aeropuerto, ¿cierto? Un terminal de aviones, qué sé yo, un terminal de buses, podría ser cualquiera de los dos. Parecía más aeropuerto que otra cosa. ¿Qué relación hay entre la imagen y el poema? Que son viajeros. Que son viajeros, ¿cierto? Podemos decir que son caminantes, como lo dice el poema. Como que dan un paso en el sentido de caminar. Exacto, ¿cierto? Son caminantes en este caso. Todos son viajeros, todos son caminantes que van trazando su camino, ¿ya? Por eso van, y por eso aparece la imagen del aeropuerto, porque ellos van buscando su destino, ya sea que vayan de turista, ya sea que vayan a vivirse a otro país, pero ellos van trazando su camino, ¿ya? O sea, se hacen camino al andar, se hacen camino al viajar. ¿Qué otra pregunta se les genera a raíz del título de la unidad? Consideren que el título se llamaba Desplazamiento y Migraciones. ¿Se les ocurre alguna otra o qué cosa creen ustedes que va a tratar la unidad en sí, aparte del tema claramente que dijimos de la migración? Dice Desplazamientos y Migraciones, así se llama. ¿Qué otras dudas se les genera con respecto al tema de la migración?
A mí al menos ninguna. ¿A alguien que se le ocurra algo, que se le genere algo? ¿O que le genere algo a este título? Algo que quisiera saber más adelante probablemente. Algo que le interesaría. Bueno, más adelante probablemente se les genere alguna duda con respecto al tema que se pueda tocar en clase. Lo pueden comentar en el momento que ustedes quieran. Aquí tenemos una viñeta, si se fijan. ¿Qué tenemos aquí en la viñeta? ¿Qué pueden ver aquí en la viñeta? Personas que emigraron de distinta época. Claro, personas que emigraron de diferentes lugares. Fíjense, en la primera imagen de la viñeta dice, si tú no has migrado, lo hicieron tus padres. O sea, el primero, en este caso, la primera parte de la viñeta somos nosotros, digámoslo así. Si nosotros aún no hemos migrado, no hemos salido de nuestro lugar, probablemente lo hicieron nuestros padres. Y si no lo hicieron nuestros padres, como les decía yo antes, probablemente nuestros abuelos. Y si no fueron nuestros abuelos, probablemente los bisabuelos. Si se fijan, son todas personas de diferentes nacionalidades y quizás diferentes épocas. Y si no lo hicieron nuestros bisabuelos, probablemente nuestros tatarabuelos vinieron de otro lugar. O nuestros hasta el infinito, nuestros antepasados muy, muy viejos. Ya que era lo que les decía yo. Por ende, todos somos migrantes, porque probablemente nuestros abuelos no nacieron acá, nuestros bisabuelos, nuestros antepasados muy antiguos no nacieron acá, no vivieron acá siempre y llegaron en algún momento, ¿ya? Llegaron en algún momento y claramente coincidió que después nosotros nacimos acá, ¿cierto? Pero ellos fueron en su momento migrantes también. Entonces provenimos quizás de familias de migrantes. ¿Se han preguntado eso alguna vez de dónde vienen sus antepasados? ¿Se han hecho esa pregunta? Si ellos eran de acá, si ellos vivían acá, o si ellos migraron para llegar acá. ¿Qué tema se aborda entonces? Dijimos en la viñeta que se abordaba, ¿cierto?, el tema de la migración, ¿cierto? Podemos ver a diferentes personas en este caso, que se menciona que probablemente en su momento y nos dicen que todos somos migrantes o que todos en algún momento nuestros familiares vinieron de otro lugar para poder llegar acá. ¿Cuál es el propósito explícito e implícito de la viñeta? ¿Qué es lo que, cuál es el propósito de esta viñeta? ¿Qué es lo que pretende mostrarnos? Yo creo que decirnos que en el fondo todos somos migrantes. Exacto, ¿cierto? Decirnos que en el fondo todos somos migrantes y que todos en algún momento probablemente lo vamos a hacer y que nuestros antepasados lo fueron. ¿Ya? No, ¿Cuál es el... ¿Cómo? a lo mejor apela a una razón para no discriminar, porque todos somos migrantes. Exacto. Y esa es lo que acaba de decir, es en este caso, el propósito implícito, ¿ya? Que en este caso es terminar con esa discriminación hacia los migrantes.
¿ya? Porque en algún momento de nuestra vida vamos igual a hacerlo quizá, y nuestra familia también fue migrante. Entonces, ¿por qué discriminar si en realidad todos somos o todos vamos a ser migrantes en algún momento, ¿cierto? ¿Y por qué se afirma que todos somos migrantes? Que creo que ya lo hemos repetido bastantes veces. ¿Por qué decimos que todos somos migrantes? Por el tema de los antepasados, como usted dijo, porque nada nos asegura que siempre estuvimos en el mismo lugar, que nuestros abuelos vinieron de otra parte y así. Claro, ¿cierto? Nada nos asegura que siempre fuimos de aquí, sino que en algún momento, claro, de nuestra vida, probablemente algún familiar sea un inmigrante y llegó acá y se estableció y nosotros nunca lo supimos. Por ahí deberían preguntarle a su familia, quizás conocen un poco de sus antepasados. O quizás siempre sus antepasados estuvieron aquí. Eso no lo sabemos, ¿cierto? ¿Qué visión tienen ustedes con respecto a la migración? ¿Qué opinan ustedes con respecto a este tema de la migración? Yo creo que la mayoría, bueno, no sé si la mayoría, pero el otro día estábamos en una clase y nos mostraban un video donde la mayoría piensa que Chile es malo, pero y si lo pensamos, ¿por qué los inmigrantes escogen nuestro país? ¿Por qué lo Claro, escogerán? Porque tienen alguna situación económica buena, porque aquí podéis vivir tranquilo, porque quizás nosotros que hemos vivido más tiempo pensamos que es terrible, pero muchas veces no conocemos tanto Chile. Vivimos en un barrio que muchas veces ni siquiera conocemos ni siquiera la tercera parte de Chile. exacto, ¿cierto? La mayoría de la gente tiende a vivir mucho en la burbuja común que tiene. Dentro de los tantos problemas que de repente uno tiene, uno tiende a vivir dentro de eso y no salir como de ese huevito en el que estamos como encerrados y no nos damos cuenta de que, claro, si bien nos quejamos tanto del país porque sí hay fallas y todo eso, eh, hay otros países que en comparación a nosotros están mucho peor y hay muchos más problemas, pero nosotros muchas veces no vemos más allá de lo que está aquí al frente. Entonces, para nosotros como que esto que tenemos aquí es todo y solo nos centramos en eso y sufrimos dentro de eso. Pero hay gente en otros lugares, en otros países que está peor, entonces llegan acá porque encuentran quizás una mejor situación. Les cuesta al comienzo, pero después ya de a poco van haciéndolo bien y terminan quedándose acá muchos años y hay algunos para siempre, otros nunca vuelven a sus lugares porque en su lugar probablemente de donde ellos vienen estaba muy mal, pero eso nosotros no lo vemos porque de repente no queremos ver y lo que hacemos es terminar criticando a estos inmigrantes y a esta gente, quejándonos de que llega más gente. ¿Alguien más desea dar su visión, su opinión sobre la migración? ¿Nadie más quiere dar opinión? Recuerden que tienen el espacio, pueden escribir si quieren hablar, comentar, si quieren preguntar cosas con respecto a esto que no entiendan. ¿Les ha tocado a ustedes compartir experiencia con algún inmigrante o con referencia a la migración? ¿O haberlo visto de cerca, de algún cercano, de algún familiar? Cuando iba a la iglesia, hacían como salidas para Concepción de sí, para entregar comida en las noches, Ujú. y se veía mucho migrante en la calle.
Fue como la situación más cercana que tuve con migrantes, que estaban con su hijo así con sus bolsos. Como recién Y llegados ahí al llegamos país. a darles café y esas, pero es como lo más cerca que tuve con relación así. Sí, Mm, entiendo, normalmente es bastante común ver en Concepción gente que llega con sus mochilas en los terminales, con sus pequeños que buscan dinero para poder sustentarse y empezar a vivir, porque es difícil llegar a un lugar, llegar a otro país sin nada, con solamente la ropa, qué sé yo, sacar a tu hijo, sacar a tu esposa y llevarlos y pedirte. Es bastante complejo, yo creo, para la gente dejar un lugar donde estuvo toda su vida y de adulto tener que irse a otro. Debe ser difícil, porque imagínense, yo lo pienso así, de repente salir del lugar de donde yo estoy e irme a otro lugar así porque sea extremadamente necesario sería complejo. No, cuesta ponerse de repente en el lugar de otros, ¿ya? Es fácil de repente entrar en la crítica, pero difícil de repente estar ahí. Y cuando uno lo vive, después se da cuenta. Yo en base, por ejemplo, a mi experiencia, mucho tiempo cuidé, bueno, antes trabajaba cuando estaba en, en el liceo, yo trabajaba de niñera y cuidé muchos años a una pequeñita que tenía su mamá que era inmigrante, que su mamá se vino acá desde Ecuador por problemas que ella vivía y se vino a Chile, allá donde yo vivía, porque yo vivía antes en Coronel, ¿ya? Y ella empezó de a poquito y trabajaba todos los días, durante casi todo el día y poco veía a su pequeña, pero desde a poco fue creciendo y fue haciendo más, y ahora, por ejemplo, pasa ya más tiempo porque ya no requiere quizás tanto de trabajar como en el comienzo, de esforzarse tanto. Le costó hartos años y ahora ya puede estar más tranquila, puede pasar más tiempo con sus hijos, em, ya vive, ya tiene su estadía acá completa. Le costó, pero al final lo logró. O sea, es como unas experiencias con gente inmigrante, con migrantes de otro lugar. Acá tenemos bueno, van a aparecer dos obras literarias que tratan sobre, en este caso, la migración y el desarraigo de las personas cuando abandonan su lugar de origen. Eso que vive la gente cuando abandona de donde vive. El quitar como eso, el desarraigo es como salir, es complejo. Ya, imagínense que ustedes de repente de la nada tienen que irse y abandonar todo, abandonar su casa, dejar a su familia e irse por ciertos motivos. ¿Ya? El desarraigo que sufre, quizás la tristeza que sufre esa persona de salir de su lugar, es complejo. ¿Ya? Aquí hay dos textos como para contextualizar, en este caso, las obras que se van a leer. Ya esto no son las obras en sí, son contextualización, a lo que después, más adelante, yo creo cuando volvamos de vacaciones se va a leer. La primera se llama La nieta del señor Lee. Dice, una fría mañana de noviembre, tras un penoso viaje en barco, un anciano desembarca en un país que podría ser Francia, donde no conoce a nadie y cuya lengua ignora. Eso es otro de los puntos importantes cuando uno va de un lugar a otro. Cuando uno migra a otro país, muchas veces no se habla la lengua, ¿ya? Se ignora la lengua que se habla en ese otro lugar y es mucho más complejo y hace mucho más complejo la estadía en ese lado. Ya, porque no todos los que llegan acá a Chile, por ejemplo, hablan español o son latinos. Algunos hablan otros idiomas y es mucho más complejo todavía aprender estando aquí y sufrir todo lo que de repente se sufre por estar en otro lado. El señor Lin huye de una guerra que ha acabado con su familia y destrozado su aldea. ¿Ven? Cuando hablábamos de las guerras y de los problemas, él tuvo que huir por eso. La guerra le ha robado todo menos a su nieta, un bebé llamado Sang Yu, que en su idioma significa mañana dulce.
Una niña tranquila que duerme siempre que el abuelo tararea su nana, la melodía que han cantado durante generaciones las mujeres de la familia. Instalado en un piso de acogida, el señor Lin solo se preocupa por su nieta, su única razón de existir hasta que conoce al señor Bark, un hombre robusto y afable, cuya mujer ha fallecido recientemente. Un efecto espontáneo surge entre estos dos solitarios, que hablan distintas lenguas, pero que son capaces de comprenderse en silencio y a través de pequeños gestos. ¿Qué pueden sacar de este texto? De este primer, consideran que es una más que nada información para contextualizar. ¿Qué entienden en este texto? ¿Qué entienden de este texto? ¿Será difícil salir del lugar de origen para entrar en otro? Obvio que sí, porque es como salir de tu zona de confort. Nadie habla tu idioma, no sabes cómo de repente pedir ayuda. Si la nieta, por ejemplo, se enfermaba, era como llegaba al lugar y ahí que era como difícil. Y al último se encontró alguien que menos mal lo ayudó, así que no se vio tan solo en ese momento. Claro. Aparte, imagínese si a veces cuando uno llega a un lugar sentís como que todos te observan, así te sentí, perdón por la palabra, pero como súper, no sé, perseguido, por decirlo así. No Ujú. sé. Y imagínese que una persona migre de su país a otro país, ¿cómo se sentirá de hoy me están mirando, hoy me miran feo, hoy me miran así, hoy mi hijo no sabe nada? Es como si trajeran a un bebé literalmente al mundo de nuevo. Exacto, cierto. Se sienten como si fuesen pequeñitos de nuevo y unos niños, unos bebés, porque uno los bebés los mira harto cuando, que si uno anda por la calle o cuando un familiar tiene un bebé nuevo, los bebés son como, uy, y uno los ve siempre, ¿cierto? Pasa lo mismo con esta gente, se sienten tan pequeños, se sienten niños de nuevo porque no saben. Tienen que aprender todo completamente de nuevo, aprender la lengua, aprender de repente de la cultura para no cometer errores, considerando que cuando uno llega a otro país, ya sea de migrante o de turista, hay países que tienen una cultura muy arraigada y tienen una cultura muy estricta, y que si uno llega a romper de repente parte de eso, parte de sus reglas de cultura, podría ser un crimen. ¿Ya? Entonces, no conocer de repente las reglas o la cultura de otro lugar también es complejo. ¿Ya? Entonces, todo eso es difícil para ellos, llegar a un lugar, no saber dónde están las cosas, no saber cómo pedir, no saber cómo pedir ayuda, es complejo. Tiene que ser difícil, sobre todo cuando ellos escapan por haber perdido a su familia, cuando ellos escapan por las guerras, cuando ellos escapan por economía, en general. Americana. Ife Melu es una americana, el término no exento de ironía con el que los nigerianos se refieren a aquellos compatriotas que han emigrado a Estados Unidos y vuelven cambiados. Es por tanto alguien que no pertenece por completo a ningún sitio. O sea que por haber emigrado ya no pertenece ni siquiera a Nigeria ni a Estados Unidos. O sea, está como ahí en nada. Lo que nos está diciendo. Una mujer con raíces africanas, criada en el país de la opulencia, pese a que esa riqueza solo se muestra para algunos, normalmente de tez más blanca, narrado con sencillez, ritmo y chispazo de humor. Chimamanda logra reflejar de manera brillante la experiencia vital de alguien entre dos mundos y culturas, el desarraigo y la búsqueda de la propia personalidad dentro del mundo que nos rodea. Ya, ven si se fijan ahí. Después sucede, después de mucho tiempo en que uno vive en otro país. Aún no, a pesar de que, por ejemplo, si yo migrara de aquí de Chile a un país extranjero,
quizás me pase lo mismo que americana, porque no sería considerada ya ni chilena por haber emigrado, ni tampoco del país al que emigré. Si se fijan, ella no pertenece a ningún sitio, porque ya en su país natal le dieron un término, ya no la consideran compatriota, ya no la consideran del país, la consideran como otra persona. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Estará bien que pase eso? Que por haber salido de un lugar de origen seamos considerados ya no pertenecientes a ese país, sino que a otro, al que tampoco ni siquiera nos aceptan completamente. Pues no está bien, porque si naciste en un país, independiente de que migres o viajes a otro país, eres de ese país, naciste ahí, te criaste básicamente. Bueno, en el Claro. caso de si fuiste mayor y te fuiste a otro país, pero igual es como la mayoría de tu vida la pasaste en tu país natal, por así decirlo, y luego saliste. Exacto, cierto. Debe ser complejo no comprender a qué lugar uno pertenece realmente, porque cuando uno tiene o doble nacionalidad o va o está en un lugar, pero en realidad es de otro, yo creo que para esas personas debe ser difícil porque no son ni lo uno ni lo otro, o eso es lo que piensan, o eso es lo que les dicen. No, tú realmente, qué sé yo, ya no eres para nosotros un nigeriano, ahora eres un estadounidense, pero en Estados Unidos ellos tampoco los consideran, y dicen, no, es que tú eres, qué sé yo, por el tema del racismo eres un negro, no eres de aquí. Entonces al final no queda en nada, ¿cierto? Tiene que ser difícil para esa gente el tema. Estas, bueno, como ustedes vieron, eran reseñas de las novelas, de los fragmentos que vamos a leer más adelante, porque más adelante vamos a profundizar más en esos textos, pero más que nada reseñas. ¿Qué cosas se destacan dentro de estas reseñas? Algo que vemos claramente aquí, obviamente, es lo de la migración. ¿Qué otra cosa ustedes destacan? Aparte de que lo que se ve claramente es el tema de la migración. ¿Qué otra cosa importante ven ustedes? Por la difícil situación que pasa muchas veces cuando llegan a otro país, que no son muchas veces aceptados por la misma discriminación, que cuando buscan trabajo muchas veces no lo obtienen por el tema del lenguaje o cosas así. Exacto, cierto. Son los efectos en este caso, ya obviamente vemos la migración aquí y los efectos que produce esta migración, ya que son lo que acaba de decir, ¿cierto? ¿En qué coinciden los argumentos? ¿Cuál podría ser la similitud entre ambos? ¿Cuál es la similitud entre ambos textos que vamos a leer? Yo creo que lo principal es la migración y lo otro la difícil situación por la que se enfrentan más adelante, no sé, yo creo. Sí, es eso mismo. El argumento en el que coinciden es que ambos son migrantes, ¿cierto? Ambos personajes son migrantes y que claramente la situación que van a vivir va a ser compleja. ¿Qué creen ustedes que van a ocurrir con estos personajes, con Ifemelu y el señor Lin, respectivamente? ¿Qué creen que va a ocurrir con ambos? ¿Irán a tener una buena vida o les irá a costar? ¿Va a ser todo fácil para ellos? Les va a costar porque no manejan ni idioma ni cultura y aparte están solo en un país que no conocen. Exacto, ¿cierto? Va a ser complejo para ellos, en este caso probablemente el poder eh, vivir en esos lugares y adaptarse a esos lugares, ¿cierto? Bastante difícil va a ser.
Esto era lo que había para hoy, ya. Obviamente lo vamos a retomar igual de vuelta después de la primera clase ya del segundo semestre. El martes nosotros tenemos clases en la mañana, ya ahí yo les voy a entregar las notas, los promedios, ya, y claramente les voy a entregar los promedios a los que tienen sus 3 notas, porque a los que no tienen sus 3 notas van a quedar pendientes, eso está claro, ya. Y además, les voy a pasar el Classroom y todo eso, porque ya lo tengo listo, así que el día martes vemos sobre eso, y eso sería lo último, ya el martes no vamos a ver materia ni nada, ya, porque esto es como lo último para terminar. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta o algo que quiera comentar. Si no hay nada que preguntar o comentar, entonces nos podemos retirarnos. Chao, profesora, cuídese. Chao. Igual ustedes. Nos vemos el martes. Chao, chao, profe. Chao.